Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en este lunes, qué alegría poder volver a compartir con ustedes un nuevo capítulo de estas bitácoras de una vida con Dios, hoy con un invitado especial, un hombre ungido por el Señor, ya les presentaré más adelante, pero como lo más importante siempre es entregar este momento al Señor. Dispongamos pues nuestros corazones, nuestros oídos para que sea el Espíritu Santo quien nos da esta revelación y que sea Él precisamente hablando a través de nosotros. Papá, gracias te damos, Señor, hoy porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias por el invitado que tenemos hoy, Señor. Hoy yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que vengas. Ven, dulce huésped del alma, y que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros en este momento. Yo te pido que el testimonio que vamos a relatar a continuación seas tú quien lo guía, quien lo dirige, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, abriendo los corazones, para que toda palabra que quieres que digamos, Señor, sea pronunciada, que llegue, que sean palabras para renovar, para sanar, que sean palabras, Señor, de vida eterna, porque tu mensaje, Señor, es el que vamos a decir a continuación. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas manteniendo con bien, Señor, con salud. Te damos gracias, Señor, por esta semana que empezamos, por este nuevo día. Gracias, Señor, por el alimento en nuestras mesas. Gracias por nuestras familias, Señor, por las de nosotros y las de todos los oyentes. Te pedimos por nuestro país, Señor, hoy en este día de marchas, que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestros gobernantes y que seas tú, Señor, tocando sus corazones para que toda guía y provisión venga de ti, Señor. Toca a nuestros gobernantes, Señor, para que cada día nos gobiernen conforme a tu ley, Señor Jesús. Así pues hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, amigos oyentes, qué alegría saludarlos, qué alegría de verdad volver con una nueva entrevista. Ustedes saben que las entrevistas son una parte fundamental de este programa. Las entrevistas es ese ministerio que el Señor ha dado de poder compartir esos testimonios de cómo vivimos con Dios. Hoy un gran amigo, hoy un hermano en la fe, un hombre lleno de sabiduría, dedicado al estudio y el conocimiento de la palabra, un hombre renovado y transformado por el Señor. Con ustedes, Sebastián Bustamante. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido ahorita por allá una vida con Dios. ¿Qué más, Pablito? ¿Cómo va todo? Excelente, gracias al Señor. ¿Y vos qué tal? Bien, bien, Pablito. Muy contento de estar por acá. Desde hace días teníamos pendientes la reunión y bueno, qué bueno que se pudo dar por fin. Gracias a Dios. Bueno, esta entrevista, Sebas, es una entrevista que con mucha oración yo la he sacado por la guía del Espíritu Santo y ha gustado mucho porque siempre salen testimonios muy bacanos y siempre es el Espíritu Santo quien nos va llevando. Entonces, pues no leemos más largas Perfecto. y vámonos con la tuya. Cuéntanos, ¿hace cuántos años que estás con Dios y qué fue eso que hizo engancharte para empezar a conocer de Él? Eso que tú dijiste, acá hay algo de verdad, acá hay algo que puede cambiar mi vida. Bueno, de hecho, digamos que el caminar mío con el Señor ha sido algo particular porque desde pequeño siempre tuve unos padres que me inculcaron mucho la fe y en ese sentido las primeras amistades incluso que tuve las tuve en torno a la fe, en grupos, recuerdo de la iglesia, grupos juveniles donde pasaba largos periodos de tiempo, donde de una u otra forma nos iban inculcando el servicio y justamente por esa tradición a la que yo creo que le debemos tanto agradecimiento, se me inculcó la necesidad de orar y particularmente sin que nadie en su momento me lo dijera, empecé a tener una oración muy íntima con el Señor, ya que no consistía tanto en oraciones como preparadas, sino que constantemente llegaba en las noches, lo recuerdo estando muy niño, a hablar con Dios de las cosas que habían pasado en el día. Y al día de hoy, si trato de hacer un recuerdo y mirar esos años del pasado, veo como muchas de esas oraciones de ese tiempo tuvieron respuesta. Tal vez no entendía muy bien lo que estaba haciendo y lo que estaba sucediendo, porque en ese momento lo veía como algo natural.
Sin embargo, al ir creciendo y debido a las malas compañías, las heridas que se producen en el corazón y los vacíos que dejan, empecé a tomar como mucho distanciamiento de esa vida de fe, totalmente, hasta que me alejé y mi oración con Dios o mi intimidad con Dios llegó al punto mínimo. Y no es sino hasta la edad de los 21 años, teniendo ya al día de hoy 36, que a consecuencia de un accidente en moto que tuve, accidente por el cual terminé perdiendo parte de mi pierna derecha, terminé sumido en una depresión supremamente fuerte, una depresión que me lleva a tener 2 intentos y medio de suicidio. Digo 2 y medio porque en el tercero me arrepentí en la mitad, pero, pero era la angustia, el desespero que tenía de ver cómo estaba mi vida de enredada y no poder encontrar solución. De modo que la única opción que veía a la mano era la muerte. Para ese momento nuevamente mis papás, esos que me inculcaron esa fe primera, nuevamente me dicen, hijo, eh, hay alguien a quien podemos presentarte. Y digamos que de ese momento en adelante parte como ese caminar con Dios, ya como en una edad mucho más consciente y ya teniendo mucho más claro lo que estaba haciendo. Estamos hablando aproximadamente de unos 15 años atrás. Qué bien. Dices dos cosas muy importantes que me resalta el Espíritu Santo y después un testimonio más de una vida rescatada por el Señor en los intentos de suicidio. Acá ya varias personas hemos hablado de eso. Entonces, nuevamente, amigos oyentes, los invito. Si conocen personas que estén pasando por esas situaciones de depresión, con esa intención de acabar con su vida, de no ver un futuro, pueden compartir estos episodios porque realmente somos personas que el Señor ha rescatado, nos ha dado un propósito de vida y nuestra vida ha cambiado. Y muy bonito eso de que en los primeros años de tu infancia estaba esa oración de corazón. Yo creo que nosotros por la tradición que lo mencionaba todos, también tenemos eso pues en nuestra tierra. Finalmente nos alejamos, pero esa semilla que estaba ahí desde pequeños ha brotado. Qué bien, Sebas. Desde ya, pues les digo, amigos oyentes, que esta va a ser otra entrevista genial. Ustedes van a disfrutar mucho. Bueno, cuéntanos, Sebas, qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios. Bueno, hay algo eh, que de hecho es lo que termina por engancharme con Dios. Cuando, cuando estoy en este proceso de depresión, digo proceso sin saber que estaba en ese proceso, estaba en medio de una situación muy dolorosa y cuando estamos pasando por esas situaciones angustiosas realmente nos es muy difícil entender que hace parte de un proceso. Simplemente vemos como o nos sentimos como si estuviéramos sumidos en una situación muy complicada. Ahora, pasa algo y es que cuando me ofrece mi mamá y mi papá nuevamente acercarme a Dios, yo tal vez a ese momento de mi vida no tenía de una forma tan consciente justo por el problema por el que estaba pasando la sobrenaturalidad de Dios. Recordaba que había un Dios a quien le podía orar, pero me costaba mucho creer realmente que pudiera hacer algo por mí. Sin embargo, en ese momento y habiendo tratado de encontrar salida a la depresión en demasiadas cosas, porque realmente lo busqué en cuánta cosa me ofrecían, estuve con budistas, hice meditación trascendental, reiki, acupuntura, cuánta cosa había. Ahí estaba yo tratando de solucionar mi problema y realmente encontré cosas que me daban como una especie de alivio muy temporal, pero que luego, pasado 3 meses, volví al mismo estado y entonces nuevamente debía volver a hacer pagos o volver a hacer cierto tipo de cosas para volver a encontrar otro tiempo de tranquilidad. Digamos que para mí fue una experiencia donde dije, esto es cambiar una adicción por otra. Yo tenía adicción al alcohol, tenía adicción, bueno, no tanto adicción a las drogas, pero sí era una persona que consumía cierto tipo de sustancias. Y cuando estuve en la depresión me vi siendo muy codependiente de todos los medicamentos que me mandaban para poder sentir una estabilidad como así fuera mediana. Veía entonces que estas otras cosas que me ofrecían una solución eran como una droga más o un medicamento más, porque realmente no me daban una cura, simplemente me ayudaban por un periodo de tiempo.
Cuando me vuelvo al punto y cuando me ofrecen nuevamente, mi mamá me recuerda que hay un Dios, particularmente a quien siempre dejamos como la opción final, decido orar. Una persona se acerca y me dice a mí, habla con Dios y todas las piezas de tu vida van a encajar en el orden correcto. No se me olvidan esas palabras. La frase fue literalmente la que me dijo. No me dijo nada más. Y yo me comprometo en ese momento, yo le digo a Dios, mi fe estaba por el suelo, y le digo a Dios, no sé si me escuchas, no sé si no, es más, ya no sé siquiera si existís o no, pero me voy a comprometer a algo. Voy a hablarte todos los días durante 2 meses. Y si me siento como la persona más loca, no me va a importar. Me comprometo, aún si me siento como un loco, a hablar. Si me siento como un tonto, como un estúpido, como que estoy perdiendo el tiempo, como lo que sea, no me va a importar. Durante 2 meses, todos los días lo voy a hacer. E hice ese compromiso. Hago nuevamente un énfasis y es que no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, no estaba convencido de ello, pero aún así dije, lo voy a hacer. Sabía que mi mente me podía jugar en contra, sabía que mi mente me podía hacer creer que estaba loco, que estaba perdiendo mi tiempo y sabía que eso me podía hacer desistir. Por eso establecí un tiempo y me comprometí con eso. Y la sorpresa es que recuerdo la primera oración que tuve fue una oración de no más de 5 segundos. Le dije a Dios, esta mañana me desperté, fui a la universidad, volví a la casa, almorcé, fui a la universidad, volví a la casa, acá estoy. Esa fue mi primera oración nuevamente. La segunda fue muy parecida, la del día segundo, la del día tercero igual, a la semana de pronto un poco más larga, la tercera semana ya era un poco más, a la cuarta semana y al mes y medio ya me daba cuenta que pasaba, y no porque me lo propusiera, pasaba ya 20 minutos en oración. Y no que llevara el tiempo contado, pero luego al terminar de orar miraba el reloj y me sorprendía llevar ese tiempo. Y recuerdo que llega un momento donde hay cierto suceso, cierta experiencia sobrenatural que tengo en ese momento, en un momento de oración con Dios. Me acuesto a dormir y al día siguiente me despierto y la depresión era tan profunda. Yo estuve varias veces, intenté internarme, quería simplemente pasar el tiempo dormido porque no soportaba la sensación, esa pesadez. Y ese día, de hecho hago un paréntesis, había algo que pasaba y era que para mí despertarme era una tortura, porque siempre al dormirme esperaba no despertarme más. Y abrir mis ojos al otro día era incluso sentir que Dios no me había escuchado, que si me escuchara me quitaba la vida y todo se solucionaba. Y llega este día donde abro mis ojos y en lugar de sentir tristeza, me doy cuenta que la depresión se había ido. Algo que distintas técnicas, teorías, tradiciones, visiones y formas de ver la vida no habían logrado darme. Dios en cuestión de 2 meses lo hizo y esa tristeza desapareció. Darme cuenta que ese Dios que había dejado para el final, que ese Dios a quien a veces tenemos más como una tradición que como una realidad, se hizo realidad en mi vida, creo que me cautivó por completo. Y de cierta forma me llevó a decir, ok, si Dios pudo hacer esto por mí, ¿qué más puede hacer? Porque, y perdón que me extienda, Pablito, pero recuerdo cuando, claro, a la edad de 21 años ven a una persona a la que le falta una pierna y se sorprenden porque lo ven muy joven. ¿Qué pasó? Y era muy, muy, muy normal para mí me gustaba mucho salir con mi abuelo, ya era un hombre de unos 86 años más o menos a ese entonces, y me gustaba mucho salir con él los viernes, por ejemplo, acompañarlo a que se tomara un café a alguna parte, a algún centro comercial en las mañanas. Y mientras él se quedaba haciendo sus cosas, yo me quedaba sentado en una banquita esperando a que él terminara. Y pasaba muchas veces que se me sentaba gente y me decía, ¿qué te pasó? Y mi pregunta, recuerdo siempre era la historia larga o la corta. La larga me accidenté borracho, perdón, la corta me accidenté borracho en una moto, pero la larga es entender por qué me accidenté borracho en una moto, porque
Mi accidente no es un suceso en sí, es la consecuencia de una vida de decisiones equivocadas, de una vida de un corazón herido y que en lugar de haber podido sanar, ahondó en sus heridas. Yo no termino sumido en el alcoholismo porque sí, el alcoholismo es una consecuencia de distintas cosas que habían en el corazón y por ese alcoholismo termino montándome en una moto borracho y genera pues en mí la consecuencia de la pérdida de la pierna. Entonces es, es para mí como haberme encontrado con ese Dios real, del cual todos sabemos. Yo creo que son, aunque al día de hoy en el aspecto misionero todavía podemos hablar de que hay comunidades no alcanzadas, es decir, hay lugares del mundo y personas que todavía no conocen del nombre de Jesús, aunque nos suene raro, pero lo hay. Pero sí podemos hablar de que tal vez casi que más del 80-90% de la población mundial, en cierta medida al menos, ha escuchado el nombre de Jesús. Entonces, tenemos el nombre, pero a veces nos falta la experiencia. Haber tenido la experiencia con Dios y encontrarme con un Dios que es real, con un Dios que no está simplemente en un papel, con un Dios que actúa, que se interesa en ti. Hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. De hecho, es cuando nos están relatando la historia de Abraham en relación a Ismael, una mujer con quien con quien Abraham tiene un hijo que es Agar. Esta mujer siendo esclava, a mi parecer le otorga una de las referencias o de los nombres o calificativos más hermosos que Dios tiene. Y es que esta mujer en una de sus idas del hogar donde residía, de esta residencia de Abraham, parte por el desierto y en un lugar se ve a punto de morir, siendo ella una esclava, viniendo de un lugar donde se hablaba de Dios, pues tenía una referencia de Dios, pero tal vez no una fe profunda. Y si aún llegara a creer en Dios, para ese momento tal vez pensaba que siendo ella una esclava, ¿qué iba ese Dios a poner sus ojos sobre ella? Pero justo en su momento de muerte, tiene una manifestación, una experiencia con Dios sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Y en ese momento esta mujer dice, tú eres el Dios que me ve. Me encanta esa historia porque de hecho creo que parece tener mucho que ver con todos nosotros. A veces las heridas de nuestro corazón a la hora de pensar en Dios nos hacen pensar que somos insignificantes ante Él. Que va a tener Dios el tiempo de poder poner sus ojos en nosotros. Así se sentía esta mujer, era una esclava, pero viéndose en esclavitud y en estado de muerte, ve que aquel y experimenta que aquel ser más poderoso, el más grande, de hecho, quien es el creador del cielo y la tierra y todo cuanto existe, pone sus ojos sobre ella. Y entonces dice, tú eres el Dios que me ve. Y para mí fue eso, fue encontrarme con el Dios que me ve, que en mi angustia, en mi necesidad, no me dejó abandonado, que aún en mi incredulidad y en mi fe aporreada, en mi distanciamiento, tal vez en el momento donde estaba experimentando la consecuencia de mis errores y mis pecados, en lugar de señalarme y juzgarme, vino en mi ayuda y mi socorro. Y esa experiencia de Dios termina por cautivar mi vida y llevarme a caminar y a, digamos, casi como poder estar apasionado e interesado por conocer qué más puede hacer Dios, qué más puedo encontrar en Él. ¿Qué más puede hacer por mí? Y de tanto ver lo que Dios puede hacer en tu vida, pues bueno, luego termina por desprenderse la necesidad, ya como una consecuencia, de ver lo que Dios puede hacer en las vidas de otros también. Qué bien, impresionante todos los que nos cuentas ahí y hago este hincapié en esa relación personal con el Señor. Esos 2 meses, casualmente venimos hablando de eso en los episodios anteriores, de poder hablar con Él como cualquier persona y sentir su sobrenaturalidad, su presencia, su acompañamiento, su voz, su guía y darnos cuenta que no estamos solos, que Él nos ve, que Él está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y finalmente la escritura lo dice, está a la puerta llamando. Sí. No es sino que le abramos y el Señor va a entrar a nuestras vidas y esa relación con Él puede transformarnos. Bueno, Sebas, ya que empezaste con un tiempo de 2 meses de prueba, cuéntanos ahora cómo es tu relación con Dios.
Digamos que la vida de fe tiene, tengo un grupo con algunas personas que hacemos un estudio bíblico los días lunes por internet. Justamente ahora estamos estudiando el libro de Génesis. Es un libro que me gusta mucho y sobre todo en los primeros capítulos, cuando Dios nos habla de la creación, nos cuenta cómo fue creada, formada, incluso adornada y prosperada. Pero es bien particular darnos cuenta que al momento de la creación dice que Dios crea los cielos y la tierra. Entre ese primer momento, esa primera instancia y la segunda, se dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es bien interesante, tal vez detenernos y permitirnos como la libertad de pensar un poco en cómo que estaba desordenada y vacía. Y darnos como el espacio, o al menos cuando me di el espacio de pensar en eso y luego ver todo ese proceso de creación, de formación, de enriquecimiento, cómo Dios va formando y levantando la creación para tenerla tal cual hoy la conocemos, me dio a entender que ese proceso de formación, esos 7 días de formación, de cierta forma también nos dan como una idea de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando yo llegué a Dios, estaba mi vida desordenada y vacía. Pero luego Dios toma esa creación que yo era, esa tierra, digámoslo así, entre comillas, y empieza a limpiarla, empieza a ponerla en orden, luego empieza a nutrirla, empieza a formarla, luego empieza a adornarla. Es como, y lo leemos también en las cartas apostólicas, cuando ellos hablan de esos procesos de formación, donde Dios va perfeccionando, como si nuestra vida, como la de un fruto, consistiera en nacer, pero también en madurar y luego servir también para algo, ¿cierto? Entonces, he tenido un experimentar a Dios en estos años justamente de eso, donde hay un proceso de formación, o más bien un proceso de limpieza que se va a seguir dando, pero ese proceso fuerte de limpieza tuvo su momento, luego hay un proceso de formación, luego hay un momento donde esa formación que Dios te da es hora de ponerla en práctica para algo. La vida mía con Dios en un principio fue muy enfocada en ver cómo Dios iba sanando ciertas cosas. Repito, toda la vida Dios va a estar sanando cosas en nosotros, pero sí hay momentos donde esa sanidad tiene como un punto o un enfoque casi que total en tu vida y en tu día a día. Luego hay un proceso de formación y es bien particular darnos cuenta cómo esa formación en cada uno de nosotros es distinta. Siempre los pilares de la formación van a ser los mismos, la lectura de la palabra y la intimidad con Dios, no hay más. Claro, hay otras cosas que ayudan, pero esos tienden a ser los pilares principales, ¿cierto? Ahora, posterior a esos pilares, ya luego empieza una labor de Dios encaminándote a poner todo aquello que te ha enseñado y toda aquella formación que ha hecho en tu vida en práctica. Y en todo momento vas teniendo como una experiencia en esa intimidad con Dios muy distinta, ¿cierto? Al principio es directamente con Dios, siempre es directamente con Dios, pero al principio ves cómo Dios te sana y te maravillas por eso. Luego ves cómo Dios te enseña y te maravillas de lo que te enseña. Luego ves cómo Dios empieza a orar en tu vida para ayudar a otras personas y te maravillas de ver la obra de Dios en los otros, ¿cierto? Entonces vamos encontrando como ese deleite en cosas muy varias, muy distintas, pero creo que más allá de lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace con nosotros, hay algo que sí me cautiva mucho y que genera en mí como mucha necesidad y mucha inquietud, y es el conocer a Dios. De hecho, sí, a veces es una pregunta que me hago mucho y que a veces se la hago a otras personas. Si analizáramos nuestra intimidad con Dios, ¿qué tanto porcentaje de ese tiempo diario, suponte que una oración tuya sea de media hora, una hora, qué sé yo, qué tanto de ese tiempo lo ocupas en pedirle a Dios por ti? ¿Qué tanto de ese tiempo lo ocupas en pedirle a Dios por los demás? Pero lo que para mí realmente es importante es qué parte de ese tiempo lo ocupas para conocer a Dios.
Tenemos una amiga en común que tiene cuando he orado con ella, tiene una forma de empezar a orar en ocasiones que me causa gracia, pero también me lleva a cuestionarme muchas cosas, porque en ocasiones empieza orando y dice, Dios, ¿qué está haciendo? Ahora, ¿quién le pregunta a Dios qué está haciendo? ¿Quién le pregunta a Dios cómo está? Asumimos que siempre está bien, y claro, es Dios, siempre está bien. Pero ¿le has preguntado a Dios cómo está? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, qué has hecho hoy? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, qué quieres, qué te gusta, qué te interesa, qué piensas? Creo que a veces nos va más la oración en decirle a Dios lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Y perdemos la noción de conocer a Dios. Creo que la grandeza del creyente realmente, o poder ver esa obra manifiesta de Dios en nosotros, se puede dar con mucha más facilidad cuando nuestro interés está puesto en quién es Dios, aún más que en nuestras necesidades, porque particularmente cuando vamos en busca de Dios, vemos nuestras necesidades resueltas. Pablo Velázquez, también otro amigo en común, dice que el reino de los cielos es el mundo al revés. En el mundo, si necesitas dinero, ahorra e invierte. En Dios, si necesitas dinero, da dinero. Si necesitas tiempo, da tiempo. Si necesitas amor, da amor. Así dice la palabra, todo el que da recibe. Y es lo mismo, cuando nos interesamos en Dios, podemos ver con mucha más contundencia las obras de Dios en nosotros, no porque Dios sea un ser egocéntrico que quiera, es que es toda la atención para mí, y si no me das toda la atención, entonces no obro en tu vida, no se trata de eso. Para mí es entender que somos, y lo dice la Escritura, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y vivir en este mundo deforma en nuestra mente y en nuestra conciencia la imagen de Dios que tenemos. Por eso es normal no saber quiénes somos. Te das cuenta que cuando le preguntas a alguien quién crees que sos, por lo general te van a responder, soy ingeniero, soy arquitecto, me gusta comer esto. Eso no responde a esa pregunta. Y es una respuesta que tal vez damos de forma inconsciente y de forma inconsciente no nos damos cuenta que estamos eludiendo el hecho de que no somos capaces de responder esa pregunta porque no sabemos quiénes somos. La palabra nos da una respuesta que es bien particular porque cuando dice quiénes son ustedes, son hijos de Dios. Bueno, y luego eso qué significa. No sabemos qué significa. Y la única forma de poder entender esto, no solo en nuestra mente, sino de que nuestro espíritu lo entienda, es conocer aquel de quien nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Conocer el original nos va a ayudar a entender quiénes somos nosotros. Si yo entiendo de quién salí, a imagen de quién fui creado, voy a poder entender quién soy yo. Entonces, cuando voy en dirección de conocer a Dios, cuando ese es mi enfoque y mi deseo principal, la consecuencia de entender quién es Él y de darme cuenta quién soy yo, produce entonces que mis necesidades puedan ser suplidas con mayor tranquilidad, porque no va a haber de mi parte tanto impedimento o tanto ir en contra de la voluntad de Dios, que a fin de cuentas termina que sea yo como el causante muchas veces de que la voluntad de Dios y las bendiciones de Dios no lleguen a mi vida en el momento y en la forma. Así es, dices algo muy, muy bacano. Pues las últimas costumbres que yo he tenido siempre, cuando logré tener pues como esa conciencia de la presencia del Señor total en mi vida, es el cuando me despierto, lo primero es buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? En la noche, bueno, hasta mañana, Señor, que descanses, pues obviamente no se va a acostar. No duerme que te cuida, es el Señor. Pero es muy bonito porque a veces uno como en esa intimidad se da cuenta que el Señor está como aburrido, preocupado, triste, contento, porque se manifiesta como en ese diálogo que uno tiene el decir, no, están muy llevados, hay demasiado caos en el mundo en estos momentos, sí. Y uno puede sentir
cómo lo acongoja ese sentimiento del Señor de Exacto. estar triste. Es muy bonito el poder conocerlo y poder identificar como realmente qué quiere Él de nosotros, viene de ahí, de poder conocerlo a Él y de saber cuál es su plan para nuestra vida. De hecho, y me disculpas que te interrumpa, una de las grandes inquietudes que me quedaron como en ese inicio de mi caminar con Dios, me aferré mucho a la palabra, mucho. Leía la Biblia como si mi vida dependiera de ella y créeme, me daba un sueño impresionante, me daba pereza leerla, pero aún así veía que en la medida que la leía sentía en mi interior algo distinto. Entonces decía, tengo que leer esto, porque aunque no le entienda, algo está pasando. Y la leí, la leí, la leí, hasta que empecé a cogerle un gusto impresionante, sobre todo el Antiguo Testamento inicialmente me atraía mucho porque me hablaban de un Dios muy sobrenatural y de unas obras y unos milagros impresionantes. Y eso generó en mí una inquietud. Y era que no veía yo a mi alrededor que esos milagros, no digo solo en mi vida, en la iglesia que conocía en general, no veía que ese tipo de milagros se dieran. Y me acuerdo que corrí a buscar personas de Dios, personas que tuvieran una vida para Dios. Les preguntaba, ¿por qué estas cosas no pasan al día de hoy? Nadie me daba una respuesta que me dejara satisfecho. Habían personas que me decían, fueron otros tiempos, fue necesario en ese momento. Eso fue antes, pero ya no. Dios obraba así, pero ya no. Y digo que no me dejaban satisfecho porque incluso muchas de esas respuestas no eran coherentes con lo que decía la Biblia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo entonces Dios puede hacer algo antes y ya no? Y fue una pregunta que me quedó como anclada al corazón. No encontraba una respuesta, me frustraba. Y luego Dios en algún viaje que hice me lleva a lugares donde la fe es perseguida y donde realmente la fe cuesta la vida, porque como lo dice la escritura, que fue en los tiempos bíblicos, realmente sucedía que en ese entonces la gente por hablar de Dios era condenada a muerte y aún al día de hoy hay lugares así en la tierra. Lo que me sorprende cuando hago este viaje es encontrarme con que en esos lugares lo natural era lo sobrenatural que yo estaba buscando. Fue darme cuenta que en esos lugares era normal ver a Dios haciendo milagros gigantes. Y digamos que empiezo a tener una respuesta, pero yo digo, ok, listo, entonces ¿por qué acá y allá no? Digamos que lo primero en pensar es, o sea, que la persecución detona los milagros de Dios, pero igual no me dejaba satisfecha esa respuesta por lo mismo. Porque si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pues es el mismo en un lugar perseguido como en un lugar que no lo es. Entonces no debe depender de la persecución en sí el milagro. Pero sí me di cuenta que algo cambiaba en esos lugares. Había conocido personas de distintos países, personas creyentes, y me maravillaba ver que en todos estaba el mismo amor por Dios. Pero sí me di cuenta que en esos lugares la forma en la que se busca a Dios es distinto, porque nosotros vivimos en lugares muy privilegiados en cuanto a la fe, lugares donde no somos perseguidos por hablar de Dios, no somos perseguidos por buscar a Dios. La fe, se podría decir entre comillas, no nos cuesta nada. De hecho, incluso a veces vemos el buscar a Dios como una buena obra. No es una buena obra, es nuestro deber, es lo que nos conviene. Es bien, no es para Dios, es para nosotros. Y veo que la gente en estos países donde literalmente seguir a Dios les cuesta la vida, buscan a Dios como si de Dios dependiera la vida. Y es que en realidad es así. Entonces, tanto es el interés de ellos por Dios, tanto es Dios primero en su vida, que lo normal entonces es que lo sobrenatural de Dios sea lo, digámoslo así entre comillas, lo natural en sus días. Entonces, va muy acorde a lo que ahorita decías y, y es, o sea, entender que
Y recuerdo esta frase, es de un libro, porque a veces tenemos como esta creencia de que Dios tiene algunas personas preferidas. Dios se manifiesta con más fuerza en unos que en otros. Y este escritor decía, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. O sea que de ti depende qué tanto quieres ver de Dios, qué tanto te acercas, qué tanto tienes. Va muy en función de lo que decías ahora y de la importancia de la intimidad que tiene nuestra vida con Dios. Es la fe, es la fe la que mueve las montañas Así definitivamente. es. Hay algo que me pone mucho el Espíritu Santo siempre, y es que para mí las historias de la Biblia antes eran unas locuras, unas fábulas fantasiosas de algún loco, Sí. y me he topado mucho con este tipo de creyente lai que dice, es que eso como es escrito por hombres, que es lo que yo decía antes, puede ser cualquier historia, pues Sí. como para que como borregos vamos a dejar nuestro dinero en cualquier templo. Sí. Pero cuando realmente uno empieza a tener esa intimidad con Dios y empieza a ver los milagros de Dios en su vida, en la vida de uno, y uno está leyendo la palabra continuamente, finalmente ya lo decías, de ahí viene la renovación de la mente, la palabra nos renueva la mente, y uno empieza a ver en su vida cómo estas cosas sobrenaturales, así no sean tan grandes, pasan, y uno ve que esas historias de la Biblia son reales. A mí me encanta mucho Así es. molestar porque yo ya no tengo tacos, en mi vida no hay tacos porque yo simplemente hago la de Moisés y le oro al Señor como, Abre el mar. como abriste el mar, abre este taco y literalmente lo he experimentado varias veces y la gente también se burla mucho, pero yo muy tranquilo porque tacos de 20 minutos pasan a 8, 5, el güey se pone azul y Así empieza a es. fluir la vía. Muchas veces nos ha pasado. Entonces, uno dice, pues esto es ilógico, es irrisorio, pero es Dios que se Claro. manifiesta. Si uno cree que es posible, ahí está. Y Por eso, tenemos un Dios tan grande que se puede ocupar hasta de las cosas de más las cosas más pequeñas. pequeñas. Entonces, la vida con Dios vale la pena y como lo decía, no es un bien para Dios que nosotros lo busquemos, es un bien para Así nosotros es. encontrarnos con esa fuente. Amigos oyentes, les cuento que hasta aquí hemos llegado el día de hoy. El testimonio de Sebas es un poco largo. Su entrevista ha rebasado casi la hora y media, entonces decidimos partirla en dos episodios. Primero, para que no se haga muy larga y segundo, para poder disfrutar eh, mucho más de todo este contenido. Dispongamos nuestros corazones para entregar este momento al Señor. Papá, gracias Señor por la vida de Sebastián. Gracias Señor por todas y cada una de las personas que se disponen cada día, Señor, a oír lo que nosotros publicamos para ti, Señor Jesús. Tú eres el exaltado acá, Señor, tú eres el que renueva nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias por tu muerte dolorosa, por tu pasión. Yo te pido por todos y cada una de las personas que oyen nuestras entrevistas, que oyen este podcast, que sus vidas son tocadas por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay renovación en tu nombre, Jesús. Gracias porque hay transformación, hay sanidad. Gracias porque hay una vida nueva que cumplir. Gracias, Señor, por el amor que nos das. Gracias porque eres impresionante, Jesús. A ti te alabamos y te bendecimos, Rey glorioso. A ti, Señor. Hoy te quiero pedir por esos corazones que están tristes, Señor, por esos corazones que están cansados, angustiados, preocupados. Bendice, Señor, a tantas personas que te buscan. Encuéntralos, Señor, que te abran la puerta para que tú puedas entrar en toda tu gloria y podamos decir, Hosana al Rey de la Gloria. Así pues yo todo esto lo he orado en tu nombre, mi amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias amigos oyentes, no se pierdan pues el próximo lunes la continuación de esta entrevista. Espero que la estén disfrutando tanto como yo y recuerden nos encontramos este próximo miércoles y viernes en Mañanas de Oración. Una feliz semana.